Ok, entonces video 3 de Robot Studio se trata justamente de poder animar objetos. Vamos a mover un objeto, un cubo del punto A, un punto a un punto B. Ya, para esto vamos a importar, en este caso, una herramienta que es MyTools, y esta misma herramienta la vamos a colocar sobre el Robot Studio, o sea, sobre el brazo, que ya está previamente ahí, el tema de los lagones, ya, y así poder tener la herramienta ya lista sobre el punto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un cubo de cierta particularidad, vamos a hacer un cubo sólido, un tetraedro. Este cubo va a estar en la posición 400 con referente al mundo. Ya, 400, 400, en este caso 0 en Z, porque va a estar ubicado aquí en esta posición, que está acá, 400, 400, 400. Ya, la orientación no es colocar, pero vamos a hacer un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10, por lo cual 100 por 100 por 100. Entonces ahí generamos el cubo, creamos este cubo, y ahí nos genera una pieza, que es un objeto, que nosotros podemos dar doble clic acá y le podemos colocar a lo mejor cubo 1. ¿Vale? Ahí está. Entonces tenemos justamente el cubo ubicado en ese punto. Ahora vamos a ubicar el centro del cubo para posicionar la herramienta en el centro del cubo. ¿Cómo hacemos eso? Sabemos que la coordenada se referencia con esta arista del cubo, que está acá, esa arista del cubo, y esa arista del cubo está en la coordenada 400, 400, 100 de altura, porque tiene 100 de altura. ¿Sí? El cubo. Entonces, en este caso, el centro estaría en la coordenada. Vamos a ubicar un punto, en este caso, una posición. Vamos a guardar trayectoria y puntos. Vamos a desplegar acá, donde tenemos la herramienta. Vamos a generar un nuevo espacio de trabajo. Espacio 1. Mi espacio, luego lo que hay. Creamos. Y programamos la posición para dejarlo que como primera posición, esta posición que está acá arriba, la posición de descanso, en este caso. Y vamos a utilizar en este punto, ahí está, a generar una posición. Creamos un punto y esta con referente al mundo va a estar en la posición 450, 450, 100. ¿Ya? Y es importante vamos a darle 180 para que el vector de la herramienta quede posicionado, el vector de la herramienta quede posicionado hacia abajo, ¿ya? Y le voy a dar 45 grados en Z para hacerle un movimiento un poco más directo, ya que si yo muevo, más o menos si yo me enfoco esto, está con referente al mundo, al centro está casi en 45 grados, más o menos. Entonces le voy a dar 45 grados, añado el punto y creo, ¿cierto? Esta, ¿ya? Y voy a posicionar el brazo sobre el punto. Ahí está. Entonces, si uno se da cuenta, se posiciona sobre el punto, uno puede presionar clic derecho, configuraciones, y le aparecen las dos posibles configuraciones que tiene el brazo robot para llegar acá, que son los resultados de cálculo interno de la cinemática inversa que posee justamente nuestro brazo robótico. Ahora, ya tengo creada ese punto, esa cajita que está ahí, y voy a crear la misma caja, ¿ya? Pero en su coordenada como que fuera un espejo al final. Entonces voy a colocar modelado, un sólido, un tetraedro, y voy a colocarla en que esto lo empieza a crear de esta manera. Si uno le da las alturas primero, 100, 100 y 100, longitud, ancho y ahí se alcanza a ver, ahí se ve el cubo que está justamente creado. Pero la coordenada parte de su arista, ¿cierto? Superior, que es esa, parte de su coordenada. Entonces para eso yo voy a hacer 450, 400, que es justamente donde está ubicada esa arista, 400 en X, pero en Y, ¿cierto? Como vale 100, es 500. Menos, o sea, 500, menos 500 que diga, porque va hacia el otro lado.
ahí, ya, y 0, esa altura, y ahí queda más o menos como en la misma posición, y coloco crear, ¿vale? Ahí está. Creamos justamente el objeto, creamos el objeto, que está justamente ahí, el siguiente objeto, y vamos a crear el centro para que se posicione en el centro del objeto. Para eso debo seleccionar otro punto, por lo cual posición, crear un punto, y el punto lo creo justamente que esto está ubicado en la posición 450. En este caso, como la posición tiene que irse al centro, tiene que ser 400, 500 menos 450. Creo que en 450, 450. Y la altura 100. Entonces vamos a colocar en este punto un 85, o en este caso 180. Y para que quede mirando hacia el otro lado, menos 45, para que el vector nos quede ahí mirando. Fíjate que justo queda en el centro, perfectamente. ¿Ya? Y creamos nuestro punto, que es crear. Ahí. Y me voy a posicionar ahora sobre este punto. Ahí está, fíjate. Posiciona sin ningún problema sobre ese punto y el punto que está acá. Entonces tengo listo ya nuestras dos cajitas. ¿Ya? Y el objetivo de este ejercicio es poder crear y mover el objeto que se encuentra justamente en este punto. Crear este objeto, moverlo hacia donde está ubicado este objeto. Por lo cual esta caja solamente va a ser una caja falsa que la voy a desaparecer, solamente para poder indicar hacia dónde tiene que llegar. ¿Ya? Para poder ubicarnos mejor, creamos las mismas cajas y así poder que quede a la misma altura. Para esto vamos a ir a simulación primero que nada y vamos a crear lógicas de estación. ¿Ya? Y vamos a añadir, en este caso, vamos a añadir primero vamos a añadir un sensor de colisión. ¿Para qué el sensor de colisión? El sensor de colisión es cuando la herramienta toca el objeto, se activa el sensor de colisión. Entonces vamos a colocar un sensor de colisión y en el objeto va a ser la herramienta cuando la herramienta toque el cubo 1 corresponde. Ya, aquí donde está ahí, con una distancia mínima de 1 milímetro. Cuando ya está en milímetro, dejarla justamente ahí, dejarla justamente activada con ese 1 y aplicamos. ¿Ya? Luego vamos a añadir un attacher que está acá. Entonces vamos a buscar donde dice acciones, attacher, que es conectar el objeto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta attacher? Es poder que la herramienta se enlace con el cubo. O sea, al ya estar cerca, se enlaza con el cubo y puede tomar el cubo, en este caso. Ya dejamos esto por defecto y lo podemos aceptar. ¿Ya? Entonces, luego vamos a hacer que nuestro sensor de colisión, en este caso, otro sensor de colisión, y este sensor de colisión va a tomar obviamente la herramienta, que es la herramienta, con la pieza 2, o sea, el cubo 2, que es el cubo falso que vamos a colocar. ¿Ya? Y lo dejamos exactamente igual, o sea, 1 milímetro como mínimo, y aplicamos. Y nos falta el soltar. ¿Cómo es el soltar? El soltar es la función que se llama detacher, que es desconectar el objeto conectado. Entonces esta, que vamos a desconectar, el cubo 1. ¿Ya? Colocamos aplicar y cerrar. Luego donde dice diseño, nos salen, fíjate, nos salen nuestras IRB, en este caso los dispositivos de entrada. Si yo vengo acá, puedo tener todas las entradas del sistema. ¿Ya? Pero me interesa que cuando el sensor, que es el sensor de colisión 1, en este caso este, que está acá, el sensor de colisión 1, ¿sí? El 1 es este, sí. Cuando la Q activa el cubo 1, quiero que se active el attach, ¿cierto? Que la herramienta tome el cubo. Cuando se activa el... Vamos a dejar esto por acá y ordenar este por aquí. Cuando se active el sensor 2 del el collision sensor, no se active justamente que correspondiente a la pieza 2, se active, ¿cierto? Y deshaga la conexión entre la herramienta y el cubo. ¿Ya? Ya teniendo justamente esto listo,
vamos acá donde dice, para poder obviamente simularlo, debemos, posición inicial, creamos la trayectoria, que en este caso voy a repetir este punto, que está ahí. ¿Ya? Y voy a hacer que primero vaya hacia este cubo, o sea, el cubo que está acá. Luego se vuelva a la posición. Luego vaya al cubo y luego se le llega a su posición de nuevo. Entonces esa va a ser la trayectoria. Vamos a colocar y añadir una nueva trayectoria, y aquí añadimos una trayectoria. Hay que tener en cuenta que vamos a hacerlo esto con movimiento articular, así que lo colocamos Mut J y colocamos aquí un punto. Luego, en este caso, viene el 20. Luego, en este caso, 20. Voy a tener que agregar otra más, porque acá 20. Luego se regresa a su posición anterior, luego al cubo y luego a su posición anterior para volver a esperar nuevas instrucciones. Así que añadimos una nueva trayectoria, que está acá, y ahí está la trayectoria lista. Entonces me puedo mover a lo largo de la trayectoria, pero todavía no me voy a mover, sino que lo voy a primero a circular con Rapid. Ya que tengo activado el sensor y ya tengo activada la función de, en este caso, de este punto, de este vector que está acá. Quiero colocar justamente ahí. Entonces, para esto vamos a colocar acá en diseño, vamos a la pieza 2 y presionamos clic derecho y le colocamos que sea invisible la pieza. Para que no sea visible la pieza, ¿ya? Y así a hacer la animación de que tome el objeto y lo mande al otro lado. Para esto vamos a trayectorias y puntos y vamos a sincronizar con Rapid. Sincronizamos con Rapid, presionamos aceptar. ¿Ya? Teniendo justamente acá donde dice Rapid, vamos a hablar de nuestro código Rapid, en este caso controlador Rapid, módulo main. ¿Ya? Y acá aparece el principal, que dice añadir un nuevo código con Rapid. Entonces ahí colocamos pad 10, ¿sí? Que corresponde, ¿ya? Que corresponde a esta función, que es la función de movimiento, que está declarada justamente acá con el lenguaje de Rapid. ¿Ya? Teniendo justamente esto ya listo, vamos a aplicar, donde dice Rapid aquí, a aplicar todo, y vamos a simulación a ver si toma el objeto o no. ¿Ya? Entonces podemos venir y tomamos el objeto. Veamos si esto funciona. Ya. No tomo el objeto, que es algo que debería tomar. Revisemos entonces por qué lógica no está tomando el objeto. Podemos darle reproducción. Y fíjate que los sensores no se activan. Entonces vamos acá donde dice componer. Vamos a propiedades. Revisemos que nuestro sensor esté correctamente activado. Está ahí. Ya que los sensores le dan la condición para que pueda funcionar. Revisemos ahora si esto podría funcionar. Puede que a lo mejor, a ver, veamos algo bien particular. Vamos a Rapid, vamos a Main y vamos a hacer que esto sea con un Z fino. Fine. El movimiento de esa esquina sea fino. Veamos si puede ser que el movimiento, tengamos problemas con el movimiento. Entonces vamos a colocar fino. Entonces aplicamos todo y volvemos a simulación y colocamos play. Ahí toma el objeto y lo deja al otro lado. Ya, era el movimiento de esquina el problema que teníamos recién, porque el movimiento que tiene que hacer es poder justamente relacionar esto ahí en particularidad, ¿ya? Que no llegaba justamente al punto, por eso no se activaba el sensor. Ahora se activa y el movimiento ya lo hace. Ahora voy a realizar un botón, aproximadamente, en este caso modelado, o sea, no, en este caso es simulador de entrada y salida. Y acá vamos a seleccionar señales de estación, que son señales que están internas solamente del simulador.
Entonces vamos a editar una señal y vamos a agregar una señal digital que se llama señal digital 1, que está ahí. ¿Ya? Esa señal digital lo que voy a hacer va a ser para reiniciar la secuencia y voy a mover el cubo para que se posicione más o menos en la posición adecuada. Ya, más o menos como en la trayectoria. Entonces voy a colocar donde dice lógica de estación. Ya, presionamos añadir componente. En este caso, y vamos a buscar donde dice acción. A ver, revisemos. Manipulador. Posicionar. Que está acá. Ya, y esta posición, vamos a posicionar el objeto del cubo 1 en la posición. Hoy día probé, quedó en la posición 20. Revisemos si funciona. Y aplicar, a ver. ¿Ya? Entonces, cerramos. Volvemos a la lógica de estación. Y vamos a hacer que al presionar este botón que está acá, que es la entrada digital 1, ya, si uno se mueve un poquito, aquí aparece, que es el posicionador. ¿Ya? Y ya en la entrada digital aparece en este punto. Entonces hay que tratar de mover un poquito el posicionador y conectar el posicionador con el posicionador con la entrada digital. Entonces cuando yo presione la entrada digital va a mover el cubo hacia la posición anterior. Entonces vamos a colocar reproducir. Entonces tomo el cubo, ahí está. Pero si presiono la entrada digital, ahí el cubo aparece en la posición. Le coloco play. El cubo lo deja al otro lado y lo posiciona sobre el punto. Entonces si quiero repetir la secuencia, le coloco la entrada digital para que mueva el cubo a ese punto. Entonces, ¿cómo hacer que esto sea continuo? Se podría decir. Vamos acá en Rapid Main. Entonces, voy a hacer que esto sea continuo. Ya. Que esto sea continuo. Y al ser continuo, voy a colocar el while, que está ahí. Abro paréntesis. Coloco true, que es verdadero. While true. 2, que está ahí. Ejecute justamente este path 10 infinito, se podría decir. Lo va a generar infinito hasta que luego vamos a colocar acá end while. Ya. Va al término de este while true. Entonces presionamos justamente aquí play, colocamos ahí, se va a posicionar y va a volver a hacer la secuencia siempre. Ya. Y obviamente no va a pescar el objeto porque está fuera del rango, ya, porque solamente estoy haciendo que se mueva el objeto desde el punto de acá. Entonces, para hacer un poco más vamos a colocar un sensor en la posición que está ahí, que va a ser un sensor de posición, ya. Entonces vamos a insertar un sensor, que es una lógica de estación, componer, añadir componente, y vamos a seleccionar un sensor de posición que si no detecta el cubo, por ningún motivo debería empezar la secuencia. Si no está el cubo en posición, no va a detectar la secuencia. Entonces colocamos sensor. Este sensor. Que va a ser sensor de línea. Line sensor. O detecta el objeto que corta un plano. También puede ser. O un sensor de línea. En este caso voy a colocar un sensor de línea. En sensor de línea va justamente a colocar ya no sé, de aproximadamente cerca de 40, son 4 centímetros, y de altura 50, ya, que inicie justamente en esa posición y termine también en la misma posición. O sea, podemos iniciar que se pone en la posición del cubo 400 y una altura de 50 justamente al centro, y termine en la posición 450. Podría ser 600, 100, o sea 50, para que mantenga constante. Ya. Entonces radio de milímetro de acertación, o sea más o menos como 2-3 milímetros de acercamiento. Milímetros. Entonces coloco aplicar, ya, y este sensor tiene que haber colocado, fíjate, ahí está, este sensor que es de presencia, o sea, yo coloco cualquier cubo ahí y termina la presencia, va a activar la secuencia. Eso es importante. Ya, entonces vamos a relacionar justamente esta secuencia con una variable de entrada digital, que obviamente vamos a colocar acá. Vamos a declarar una variable de señal, así que vamos a controlador,
en el controlador, es importante, vamos acá donde dice sistema de entrada y salida, ya, que en este caso configuración, IO System, Signal. Entonces vamos a colocar una señal, clic derecho, nueva señal, ya, que en este caso la señal va a ser 1, que va a ser la entrada 1. Ya, esta entrada 1 va a ser de tipo digital. Obviamente no va a tener ningún dispositivo asociado, sino que la señal de identificación va a ser entrada 1, solamente interna para su uso. Ya, colocamos aceptar. Entonces, todos los cambios requieren un reinicio de controlador. Así que, para que reinicie el cambio, presionamos aceptar. Vamos acá arriba y dice reiniciar arranque en caliente y reiniciamos. Entonces vamos a esperar un par de minutos, o sea, un par de minutos para que esto se reinicie. Ahí está, se reinició justamente el controlador. Ya, ahí está, el controlador ya totalmente reiniciado. Entonces vamos acá donde dice, vamos al simulador, lógica de estación, diseño, y tenemos justamente que necesitamos ver justamente nuestra entrada digital, así que vamos a buscar, en este caso, acá, y vamos a buscar nuestra, que se llama entrada 1, ¿sí? Entonces la entrada 1 va a ser activada con un sensor, que es el sensor de línea, que está justamente acá. Este sensor está justamente ahí, en esa posición. Vamos a hacer un poco de organización automática, por ahí yo creo que está mejor. ¿Ya? Y esta entrada 1, que está aquí, va a ser activada cuando se detecte el sensor. ¿Ya? Y este sensor se va a conectar justamente, este que está acá, este sensor se va a conectar con la entrada 1, que no me permite conectarla. ¿Por qué no me permite conectar? Ah, ahí la conectó. No se había detectado. Perfecto, ya teniendo justamente eso listo, ahora vamos acá a nuestro Rapid, que es el código que estamos trabajando, módulo, el main. Ya, y acá va a empezar siempre y cuando el pad 10, que corresponde a la secuencia de inicio, siempre y cuando haga lo siguiente. Coloco white DI, que white digital de entrada. Coloco justamente E1, que es la entrada 1, 1. Entonces, aquí lo que hace es esperar justamente cuando la entrada digital 1 sea igual a 1, ejecuta el pad 10. Si no, vuelve al inicio. Entonces, vamos a aplicar esto, aplicar todo. Presionamos justamente ahí simulación y presionamos play. Si uno se da cuenta, la secuencia no inicia. ¿Por qué no inicia? Porque el sensor no detecta ningún cubo. Si cambio acá, el detecta el cubo, lo mueve y espera hasta que el cubo se vuelva a posicionar, o sea, que yo vuelva a presionar, el cubo se mueve y lo detecta la posición. Entonces ahí tengo listo una pequeña simulación de cómo tomar un objeto en Robot Studio. ¿Ya? Este es el video número 3.